Vamos a ver el primer punto, mis amados. Primer mandato, dice el punto A, primer mandato. Está ahí puesto con un creyón color verde. Dios bendiga, bienvenida a nuestra hermana María Lourdes. ¡Mua, princesa! Te estábamos esperando. Qué bueno. Sabían lo que estaba, tranquila. Yo sé que tú eres una mujer fiel. Gloria a Dios. Bendiciones. Bueno, primer mandato, punto A. Estamos en el punto A, María Lourdes. Tranquila, que además estaba en el contexto y eso, llorando y eso. Primer mandato. Todos deben, escuche bien esta palabra. Aquí yo le he hablado de esta palabra muchas veces. La palabra deben. Se escucha como ¿es verdad? Como deben, lo deben de hacer. Escuche bien. Todos deben someterse a las autoridades gobernantes. Someterse. Estuvimos leyendo ya esa parte. Ya leímos los dos versículos. Romanos 13 del 1 al 7 es la enseñanza más profunda de Pablo sobre las relaciones con el gobierno. ¿Por qué Pablo les escribió tanto sobre este tema a los creyentes romanos? Recuerde que Roma era la ciudad capital del Imperio Romano. Pablo escribió Romanos en el año 57 después de Cristo. Anteriormente, en el año 49 después de Cristo, el emperador romano Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Aquila y Priscila estaban entre los judíos que salieron de Roma. Hechos 18:2. Claudio ordenó que todos los judíos salieran de Roma, acusándolos de causar un alboroto. En los días de Pablo, muchos creyentes asistían a la iglesia que celebraban sus cultos en las casas en Roma. Sin duda, los cristianos de Roma eran tentados a no pagar impuestos o a quejarse por esto. Tales acciones y conversaciones negativas darían al evangelio un mal nombre y despertaría persecución innecesaria, y quizás hacer que el emperador Nerón expulsara de Roma a los creyentes. No podemos evitar cierta persecución, pero los rebeldes acarrean condenación para sí mismos, basado en el capítulo que estamos. Así que Pablo enfatizó a los creyentes romanos que en el plan de Dios, toda la gente debe someterse al gobierno. Imagínense usted, lo estaban persiguiendo, estaban siendo oprimidos, sí, había muchas cosas y se rebelaban. No voy a pagar mi impuesto, vamos a rebelarnos en contra del rey, vamos a rebelarnos en contra del gobernador, porque estamos siendo perseguidos, porque estamos siendo atacados. Pero el apóstol no apoyó a aquellos rebeldes. El apóstol no apoyó, aunque sabía que había un mal, que había algo mal en el mismo gobernador, o en este caso en Claudio. Había algo que estaba mal también en Nerón, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cumplir con la ley. No quiere decir que porque en el lugar donde ustedes están lo persigan, usted va a comportarse de una manera mal. Porque el gobierno está haciendo esto y esto aquí o en Venezuela, donde quiera que usted esté. Pues entonces yo voy a hacer esto. Porque si él está robando. Y si lo... No, hermano, nosotros los cristianos no podemos comportarnos como ellos. Dios lo permitió, Dios lo puso, Dios lo estableció y Él va a obrar como Él quiera. Entonces nosotros tenemos que ser parte de la buena, no de la parte del lado malo, el lado que quiere hacer las cosas porque otro lo hace. Por ahí escucho mucho, en el poco tiempo que tengo para ver a veces comentarios, porque son demasiados, cuando pasan cosas entre los cristianos, ahí escucho a muchas personas que dicen, por eso es que yo no me convierto. ¿Por qué cristianos son eso? Pero si ese pastor, yo soy qué sé yo quién. Pero que, hermano, mire, hermano, a veces hay cosas que pasan en los videos, pero hay personas que, de esas personas que están por ahí, que la palabra ya habló de ellos, de esos... ya usted sabe que están haciendo mal, pseudopastores, falsos profetas y todas esas cosas que andan por ahí, que la Biblia ya lo dijo. Por eso le dije que todo lo que estamos viviendo ahora ya sucedió antes. Esas personas están dando un mal testimonio, hermano, a los nuevos creyentes y a los no cristianos, o los descarriados, porque porque el enemigo lo engaña, pero el descarriado sabe que la iglesia hay de todo, porque es que la iglesia es un hospital, la iglesia es un lugar donde todo el mundo viene con un piecito roto, con una manita rota, con
con un ojito, con la boquita, con la cabeza, con aquí, con allá, hermano. Y si se dejan sanar, como siempre yo le digo a ustedes, es que van a ser sanos. Porque hay personas que van al hospital y le dan medicina y no se lo quieren consumir, sea por uno, sea por otras razones. Hay veces, si hay una bacteria, si hay una cosa, hay que consumir, hay que ponerse un suero para hidratarse. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, ser sanos en el hospital espiritual, que en este caso sería la iglesia. Necesitamos nosotros dejarnos curar, hermano, pero Dios no obliga a nadie, ni tampoco nosotros deberíamos de obligarlo. Esto es algo personal, esto es algo que usted tiene que poner de su parte y dejar que fluya, hermano, que fluya. ¿Quién es usted en verdad? O sea, no es que, yo voy a tapar lo que soy para que el hermano, la pastora, el hermano, el pastor sepa, crea. No, hermano, recuérdese que el que todo lo sabe, lo está viendo primero antes que usted. Sea quien usted y trabaje con esa... ¿verdad? Esa lucha que tenemos, entréguesela al Señor, porque recuérdese que somos carta leída donde quiera que vayamos. Entonces, dice más debajo, encima de la pregunta C, dice, hay una segunda razón por la que Pablo pudo haber escrito acerca de las relaciones con el gobierno. Quizás algunos creyentes se sentían súper espirituales. Pablo escribió desde Corintio y algunos allí se creían ser más espirituales que los apóstoles, basado en 1 Corintios 1:12 y basado en 2 Corintios 10:11. Pablo había escrito esto en Romanos 2:12. Dice, no os conforméis a este siglo, no nos limitemos, no nos quedemos, no nos conformemos a lo que estamos viviendo. Algunos pudieron haber usado esto como una razón para rebelarse contra los líderes o como una excusa para evitar pagar impuestos. Así que Pablo aclaró este asunto. Él escribió así en Romanos 13, donde estuvimos leyendo: someted toda persona a las autoridades superiores. Todos, creyentes y no creyentes, deben someterse a las autoridades que gobiernan. Por eso es que cuando la palabra dice toda persona, ahí está hablando de todo, hermano, sean creyentes. Recuérdense que la Biblia en su gran por ciento, yo siempre hablo de un 90% es escrito para nosotros. Vamos a dejar un 10% para los que no conocen al Señor. Pero todo lo que vimos ahí son personas cristianas que le habla a otros cristianos, ¿verdad? A personas que lo hicieron mal y que lo hicieron bien. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. El que lo hizo bien. El que lo hizo mal, oremos por ello, pero el que lo hizo bien es el ejemplo que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Aquí todos podemos tropezar con diferentes situaciones. Aquí no hay santo. Como dicen, santo que siempre fue santo. El único santo, siempre santo, es Dios. El único santo, santo, es su Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo también. Entonces, aquí nosotros, si no lo hicimos en la entrada, lo hicimos en la salida. Y estamos trabajando con este cuerpo en sometimiento para no poder, ¿cómo le digo? No hacer lo que no debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Que hay una cosa dentro de nosotros, ese monstruo, que lo que quiere es que nosotros fallemos. Pero ese sentir de agradarle a Dios es lo que debe de hacer. Ponte a escuchar tu ser, ponte a identificar qué es lo que dice tu ser dentro de ti. Cuando tú estés solo, ¿verdad? Que nadie te force, como está aquí diciendo el autor, que porque lo hicieron mal los gobernantes, yo lo voy a hacer mal. No, Señor, eso no son excusas. El apóstol habló conforme a lo que Dios manda, no conforme al comportamiento de que Dios mandó. Aleluya. O sea, el comportamiento de que Dios mandó tiene que darle cuenta a Él. Usted tiene que hacer lo que Dios manda. Sí, el que Él mandó y que Él puso ahí, sea en el ámbito espiritual o en el ámbito secular, le va a dar cuenta a Dios, hermano. A Dios le va a dar cuenta. Nosotros como hombre y mujer de Dios tenemos que estudiar, ¿no? ¿Qué está pensando tu cabecita? ¿Qué está pensando tu mente? ¿Cuál es el análisis que hay en ti? ¿Cuál es el sentir que hay en ti? Cuando tú estás solo, cuando tu mente está vagando, que tú le sirves a Dios, pero tu mente quiere servirle, ya usted sabe. Y entonces a veces pensamos, porque tú tienes 20 años en el Evangelio, hermano. Hay personas, hermano, que no importa que tengamos 20, 30 en el Evangelio y siempre hay una musiquita por ahí. No le hablo de una música literal, una musiquita de hacer un sonidito para que nosotros nos desviemos. ¿Y quién le dijo a usted que el enemigo va a estar contento porque usted tenga tanto año en el Evangelio? El que más tiene, que él quiere destorrocar de ahí para que se aleje del Señor. El que más tiene, él lo quiere conservar y el Señor lo reprenda porque él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todos perezcan, a lo contrario de Dios. Quieren que todos sean salvos y que haya un arrepentimiento genuino, que acudan al arrepentimiento.
Y él es lo contrario de esto, hermano. Someterse es una palabra clave en Romanos 1 del 1 al 7. Someterse significa aceptar el lugar de uno en los niveles de la autoridad de la tierra. Los ciudadanos se someten al gobierno. Los empleados se someten a los patrones. Las esposas, se someten a los maridos. Los hijos se someten a los padres. Dios nos manda rendirnos a la autoridad en vez de rebelarnos contra ella. En la mayoría de los casos, someterse a la autoridad significa obedecer, así que Pablo dirige a los creyentes a obedecer las leyes del gobierno. Sin embargo, Dios es la autoridad mayor. En raras ocasiones las leyes de una autoridad pueden estar en conflicto con las leyes de Dios. En tales ocasiones los creyentes deben obedecer a Dios y no al hombre. Ha habido millares de leyes gubernamentales en la tierra ¿verdad? En la escritura registra solamente unas pocas que contradicen las leyes que Dios aquí. Hay algunos ejemplos. Estos son de algunas, ¿verdad? Dice, las parteras hebreas se negaron a matar a los bebés. Dios ahí es como es una ley, hermano, pero es una ley en contra del propósito de Dios. Y esa es una de las que Dios se revelaba. La segunda, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a la imagen de oro. Eso es en el libro de Daniel y la que hablamos es en el Éxodo del 1:17. Daniel, esta es la tercera. Daniel continuó orando a pesar de la ley aprobada contra las oración. Hermano, estas son leyes que van en contra de un propósito de Dios, que es Él que la rompe. Nosotros no tenemos que hacer nada, es Él que nos manda y la rompe. Por eso le dije al inicio cuando estuvimos leyendo que choca mucho ese Romanos 13 del 1 al 2 que estábamos leyendo ahí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sabemos que las leyes son leyes que tergiversan la palabra. Entonces Dios nos va a dirigir, Dios nos va a mandar, Dios nos va a organizar y Él va a obrar para que nosotros hagamos conforme a su voluntad y a su misericordia. Entonces, mis amados, vamos a continuar esta parte aquí. Vamos a leer, estamos en la página 263, nuestra tercera imagen. Dice, tenga en cuenta que en la mayoría de los casos anteriores de las leyes que leímos, la gente se somete a la autoridad, aun cuando no la obedeció. Daniel no trató de matar a los que lo echaron al foso de los leones. Él se sometió, él fue, aunque él era inocente. Y él sabía que había roto algo, pero que fue causado. Todo lo que estamos hablando aquí fue unos complot para romper el propósito de Dios en los hijos que iban a hacer cosas grandes. Entonces, por eso era que el calladito se fue, porque él sabía lo que Dios iba a hacer con él, que lo iba a defender. Se sometió aunque no obedeció. Pedro y Juan no lucharon contra el Sanedrín. Ellos se sometieron a la pena por no obedecer la ley contra predicar. Usted escuchó, se sometieron, pero no hicieron lo que tenían que hacer y sabían que tenían que pasar por la persecución. Por eso es que tenemos que estar dirigidos por Dios antes de nosotros vernos como rebelde. Como sería como, ay, qué rebelde, mira, no quiere cumplir las leyes. Hay cosas, hermano, que rompen esto, ¿eh? No se contradice aquí esta clase, sino lo que le digo aquí en la página que estaba en anterior, dice que ¿verdad? Dice que de esta parte, las escrituras registran solamente unas pocas de las leyes que contradicen a los hombres, ¿verdad? La que ya Dios puso, esa que estuvimos hablando. Tenemos que tener mucho cuidado. Como que hay una acción que nosotros la podemos hacer. Sí, vamos a respetar, pero no vamos a obedecer y hacer. Tú tienes que venir, bebete esto y esto y esto que está presentado a ustedes, ¿sabe quién? No. Yo estoy aquí, yo no voy a hacer porque esa no es mi naturalidad. Que tú entonces no venga a mezclar esa con que pusieron una ley que hay que pagar peaje y usted no la va a cumplir, va preso. Porque es una ley que para todo. No es lo mismo que usted lo obligan a hacer a lo que va en contra de al Dios que usted le sirve. ¿Verdad que sí? Que eso va a suceder. Vaya preso. No lo haga. ¿Me entiende? Pero no es lo mismo que usted faltarle a una ley. Que está en rojo. No hay nadie y te vas. Porque todo lo puedo en Cristo. Ahí no va, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dejes usar del diablo. Señor, reprenda. ¿Cómo que todo lo puedo en Cristo y te está pasando un semáforo rojo? Es por tu vida. Porque así como tú lo estás pasando, el que está en verde va a seguir a 500 por ahí, hermano. Y más cuando es de noche. Cuando yo volví aquí al país donde yo estoy, que ya ustedes saben que estoy aquí por propósito de Dios, yo subía y bajaba. Usted sabe cuando uno le sube y le baja
la sangre, hermano, para que usted entienda. Cuando yo veía a los hermanos cristianos que se pasaban los semáforos en rojo porque ya pasaban de las 12 de la noche. Yo decía, ¿cómo así? No, porque eso yo lo creo del que no le sirve a Dios. No, hermano, porque todo el mundo lo hace. Yo le di una cuanta lecciones a una cuanta gente. Le dije, ok, que todo el mundo lo haga no quiere decir que tú lo hagas. Pero entonces, ¿a qué Dios tú le estás sirviendo? Al Dios que tú vas ahí, tú dices dos o tres cosas. Yo te vi a ti hablando muy bonito ahora mismo en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Que porque fulanito pasa 500 y pico, tú estás poniendo en riesgo nuestra vida y las de los demás, porque si está en rojo, es pare, 2 minutos, pare ahí, espere ahí. Hay gente, que, ¿sabes lo que me dijo? Que viene un atracador y... ¿Qué excusa? Hermano, cuando usted está cumpliendo las leyes de Dios y está cuidando, eso de las luces en rojo y en verde, hermano, es muy delicado. La gente no entiende que el enemigo se mete por ahí, hermano. Y hay cosas que pasan y no hay justificación. Entonces, vamos a someternos a las leyes terrenales y no a someternos a cosas que vayan en contra de lo que a quien nosotros le servimos. Vamos a tener un balance y no vamos a ver que Dios nos va a defender si tenemos que ir por Él. ¿Me entendió usted? Entonces, aquí vamos a pasar una parte aquí de la velita y dice, cuando leemos a Romanos del 1 al 5, que ya lo leímos, no lo vamos a leer, mientras usted subraya las razones que usted va para poderse someter al gobierno. Está ahí, no lo vamos a volver a repetir, aunque yo le voy a dar énfasis a un versículo. Le voy a dar, déjeme buscarlo por aquí. El 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted sabe, el momento que es por la conciencia, hermano, porque usted sabe lo que debe y no debe de hacer en su conciencia. A nosotros nuestros padres nos enseñaron qué no hacer desde pequeño. Está aquí adentro. Ya uno hace la cosa, es porque... Pero los padres, no le hable mal a un adulto. Usted se calla cuando están hablando los adultos. ¿Usted se acuerda de eso, eh? Mi mamá no me tuvo mucho que decir eso a mí porque yo... Con la mirada ya yo sabía. O sea, había una conversación, ya yo sabía que tenía que irme por ahí. Yo no tenía que quedarme nada por ahí, porque ya usted sabe ya lo que viene. Entonces, los padres nos estuvieron enseñando y es bíblico. Porque los padres que enseñan, ¿verdad? Porque hay otros que le comienzan a decir mal la palabra. Mira, hijo de fula, pam, pim, pam, pam, vete de ahí, jolate, pum, pam, pam, tú no hiciste, tú. No, hay padres de padres. Hay padres que te enseñan, sean cristianos o no. Yo he visto padres que no son cristianos, que enseñan, hermano, mire, como padres en Cristo. Entonces, nosotros, tanto como nosotros obedecemos a nuestros padres, a nuestros mayores, cuando éramos pequeños, y todavía aún así lo tenemos que seguir haciendo, pero lo entendemos más porque ya nosotros somos adultos. Aún así, estoy viendo, hermano, con este todo mover que hay de las redes, que no va a parar, que hay personas adultas que irrespetan a lo más adulto. O sea, se está viendo algo tan terrible que ahora están tomando personas presas porque le están subiendo videos en contra de los gobernantes, que lo hacen mal a veces. Y suben videos, mira tú, pam, pam, ustedes saben, van allá mismo a su casa y se lo llevan. Porque le está faltando al primero de la nación, que fue puesto por Dios. Recuerde esto, para que usted no caiga en esas cosas. Entonces, aquí podemos ver, Pablo da 4 razones para someterse a las autoridades que gobiernan. Aquí podemos ver 4 razones. Dice, debemos someternos a las autoridades porque Dios... Quien establece, es Dios, que establece toda autoridad. Dice Romanos 13:1, que les repito, no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad fluye de Dios a la tierra. Como dijo Daniel, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Hermano, ¿usted escuchó? En la palabra, cuando usted se pone a estudiarla y busca los versículos que refuerzan, que traen luz a eso, usted lo encuentra. Daniel 2:21, Él pone reyes y quita reyes. Y por eso es que le digo que muchas personas dicen, pero ¿y qué es lo que está pasando? Si fue Dios que lo puso. Pues, hermano, es lo mismo que siempre le estoy diciendo a usted. Es que estamos llamados a hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Como iniciamos, rechazar o aceptar lo que debemos de hacer.
hacer. Y eso está en nosotros, en la iglesia también. Tenemos que saber que debemos rechazar o no. Dios no lo obliga al llamado. A veces Él nos aprieta para llegar ahí, porque ya sabe que estamos en punto de poder perder nuestra salvación, poder perder quizá nuestras vidas, por no hacerla o por no obedecer a Dios. Entonces, vamos a ver una de esas 4 razones. La primera, que estamos ya leyendo, al final dice, ya hay y ha habido muchas formas de gobierno en la tierra. La tierra ha sido gobernada por faraones, reyes, reinas, emperadores, presidentes, dictadores, zares, primeros ministros, generales, jefes, ancianos y 100 clases más de gobierno. Y Pablo enseña que Dios establece, ordena y nombra a todas las autoridades. Acá dice en Juan 19:11, ¿verdad? Ninguna autoridad tendrá contra mí si no te fuese dado de arriba. Asimismo, Juan Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ay, Dios mío. O sea, nadie puede recibir nada. Y yo pongo en esto la respiración, hermano. Nosotros no pudiéramos recibir el aire, no el aire que usted tiene conectado en su casa con el abanico, el aire acondicionado, no, el aire. Nosotros no lo pudiéramos recibir si Dios así no lo decide. Entonces tenemos que ser agradecidos. La segunda razón aquí dice, debemos someternos a las autoridades porque el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios y será castigado. Escuche bien. Dice el versículo 2 que estuvimos leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resiste acarrean condenación por sí mismo. Usted ve que el autor le gusta repetir. ¿Usted sabe por qué le gusta repetir? Porque la palabra, para poderse quedar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tiene que repetirse y repetirse. Por eso es que son nuevas cada día, porque día a día traen algo nuevo en nosotros, aunque es la misma. ¿No lo entendiste el año pasado? ¿No lo entendiste hace 10 años? Bueno, pues hoy yo lo entendí diferente, porque son nuevas cada día. Ay, pero esa cenacita buena me dio hambre, hermana María Lourdes. Pase esa cuchara para acá. No, está bien, a mí me encanta, tranquila, que yo me gozo, eso a mí no me desconcentra, yo mejor como que se me hace agua la boca. No, mentira. Mira el huevito, pura proteína. Aleluya. Bueno, entonces el juicio de Dios y el gobierno descenderá sobre los rebeldes. No queremos ofender a Dios ni sufrir ningún juicio. Y dice aquí esta parte, vamos a pasar a la próxima página, dice Romanos 13:4, estuvimos leyendo, pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios vengará por todo y castigará al que hace lo malo. Bueno, vamos a ver la tercera razón, dice, debemos someternos a las autoridades para tener una conciencia libre de culpabilidad y un corazón libre de temor. ¿Usted escuchó? Tenemos que someternos para tener esto libre y saber que estamos haciendo lo que Dios manda. Dice acá, Romanos 13:3-5. ¿Quiénes pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Usted escuchó? Ay, esto me recuerda a la niñez. Hermano, es que yo tengo que ir a la niñez, hermano, porque la autoridad son nuestros padres. Aquí se recuerda, ¿verdad? Que usted no hacía algo porque le iban a castigar, pero el otro amiguito lo hacía, aunque sabía que le iban a castigar. Ay, no, mami no le gusta eso, pero el otro, ay, ya no lo va a saber, él no lo va a saber. ¿Entiende? Entonces, aquí la palabra me dice, no hagamos la cosa porque estamos evadiendo el castigo, no por la razón del castigo, sino por motivos de conciencia, por lo que, como les repito, valga la redundancia, por lo que tenemos aquí la conciencia, hermano, de que las cosas se hacen o no se hacen bien. Lo que le queda a usted aquí, hermano, mire, la conciencia castiga a muchas personas. La conciencia latea mucho, hermano, porque ya cuando usted se pone a pensar lo que usted hizo, como le dicen, remordimiento también, que le remuerde por ahí adentro todo, pero la palabra correcta es la conciencia, por cuestión de conciencia, de lo que se le queda aquí a usted adentro, hermano, si se puede decir.
Vamos a la cuarta. Dice, debemos someternos a las autoridades porque son servidores de Dios para nuestro bien. Sí, para nuestro bien. Hermano, yo me río, usted sabe por qué, ¿verdad? Porque cuando vemos países, ya lo conocemos, ¿m? De todo lo que pasa en algunos países. Ay, 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 esto choca, hermano. Esto choca. Hermano, debería de ser para nuestro bien. Por eso es que la misma palabra, el apóstol habla, y el mismo Jesús en los evangelios, en diferentes partes se habla, que nosotros no debemos de hacer las cosas porque no vean. ¿Entiende usted? Porque el gobierno debe hacer las cosas para nuestro bien, no para ganar la próxima temporada de elecciones. El gobierno debería de cuidar del pueblo, debería de hacer las cosas para el bien, pero no es así. Lo hacen para el bien de ellos y para el bien del gabinete. Por eso es que me río. Mira, María Lourdes. Ay, 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 ay. Usted se imagina, mis amados. Vamos a leer. El gobierno puede proporcionar muchas bendiciones como orden, seguridad, justicia, castigo para los criminales, educación, hospitales, carreteras, servicios públicos, un ambiente en el que los negocios puedan tener éxito e incluso la remoción de la basura. Verdaderamente las autoridades que gobiernan son siervos de Dios para nuestras vidas. ¿Usted escuchó? Sí, todas estas cosas se hacen. Claro que sí, qué lindo cuando lo hacen de verdad, porque a veces no lo hacen. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Dice, si usted no cree, ¿verdad? Dice, verdaderamente las autoridades que gobiernan son siervos de Dios para nuestro bien, ¿verdad? Aquí no siervo en espiritual, sino siervo para el servicio de la ciudadanía. Y como dijo un predicador, un mal gobierno es mejor que ningún gobierno. Si usted no le cree, imagínese cómo sería la vida sin ningún gobierno por un mes. Al principio usted se podría regocijar, no impuestos, no policía, no leyes que obedecer. Pero después de pocos días usted quizás quiere irse. ¿Por qué? Porque el gobierno existe para refrenar el mal. Cuando el gobierno cae, los criminales roban, hacen daño, ya usted sabe, desviven. No tomamos la venganza en nuestras manos, pero cuando el gobierno hace su trabajo, refrena el mal y recompensa el bien. Ay, Dios mío, Señor, declaro esto para los gobiernos, aleluya. Este autor como que este autor es amigo como de un presidente. Porque eso que le está diciendo ahí, muy poco se cumple. Y cuando se cumple es por intercambio. Vamos a coger un préstamo de tantos millones para hacer una carretera que a unos cuantos meses tienen hoyo, hermano, que llevan, hermano, hasta el abismo. El carro se va por ahí y no se sabe de él. Entonces, hermano, quiere decir que las cosas que están aquí es lo que debería de ser, lo que el autor está trayendo conforme a la palabra. Es lo que debería, no sucede en muchas ocasiones. Entonces, vamos a dar gracias por el gobierno que Dios puso, pero siempre orar porque hay cosas que no le están cumpliendo, incluso lamentablemente en muchas naciones, incluyendo la mía, pues los policías, usted sale a veces y le tiene miedo a los policías, ya usted sabe. Porque hay uno de ellos, no todos, que ya se ligaron con los malandros, como le dicen allá en Venezuela. Y ya cuando usted viene a verlo, para un policía, usted está asustado, porque usted no sabe si es vestido de ella, usted sabe de policía, usted sabe quién es por dentro. O sea, que Dios tenga misericordia de las naciones. Sin el gobierno, el mal reina. Dios ha establecido 3 entidades en la sociedad: la familia, la iglesia y el gobierno. Esto cumple con las necesidades de la gente. Pero, ¿cómo existiría la familia y la iglesia sin el gobierno? Es cierto que algunos gobiernos persiguen a la iglesia, pero sin embargo las cosas podrían ser aún peores. Pablo sabía que el gobierno podía ser injusto. ¿Verdad que sí, hermano? Si no hay gobierno es un caos, claro que sí. Si no hay un presidente, un gobernador, hay caos en la nación. Eso sí es verdad. Tenemos que ser agradecidos y orar para los cambios. Debajo, aquí hay un cuadro, ¿verdad? Que dice, cada cristiano debe tratar con la autoridad en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en el gobierno. ¿Usted escuchó? Cada cristiano debe tratar con autoridad en el hogar,
en la iglesia, en el trabajo y en el gobierno. Vamos a leer, cada cristiano debe tratar con las autoridades. En el hogar, eso lo repite, en el gobierno. Someterse a la autoridad es un asunto de corazón y está cerca del corazón de Dios. De hecho, es imposible someterse a Dios hasta que los creyentes primero se someten a las autoridades. Cuando los creyentes aprenden a someterse, hay paz y la relación correcta sigue. El libro de Esther ilustra que el gobierno rechaza el mal y recompensa el bien. El rey Asuero ahorcó a Amán, su funcionario malvado, porque trató de desvivir a los judíos en Esther 7. Pero el rey desvivió a Mardoqueo por su lealtad, asegurando el rango después de lo que sucedió basado en Esther 10. Vamos a continuar y vamos a darle